necesitamos estabilizar la política, la economía, y Schiaretti, más allá de su voluntad o el protagonismo que pueda tener, creo que es una persona inevitablemente necesaria para ponerse a discutir lo que viene en nuestro país. Así que creo que, bueno, él despierta por sí solo ya una cuestión de expectativa. ¿Te vas a sentar a hablar con Massa? ¿Te llevas bien con Sergio Massa? Porque es tu par en agricultura ahora. Y bueno, mi par en agricultura seguramente será algún secretario ahora, ¿no? Es una lástima porque devaluar a una secretaría, a un espacio como agricultura secretaría, o devaluar a un ministerio de producción, como en el caso que va a ser ahora en una secretaría de industria, o me imagino algo parecido, es no entender que lo importante que es para el país el sector productivo. Me parece que la jerarquía institucional de los espacios que uno quiere defender y definir tienen que tener también un valor distinto. Creo que no fue bueno porque si es para ahorrar plata, lo hubieran hecho con otros ministerios que quizás son menos protagonistas que los ministerios productivos. Ya tuvimos esta experiencia en la época de Macri. Yo por eso celebro lo que ha hecho el ministro Domínguez, por lo menos me ha comentado que no aceptó la Secretaría de Agricultura porque, claro, él pensó y luchó siempre para que Agricultura y Ganadería tuviera un espacio institucional jerarquizado a nivel de ministerio. Bueno, creo que eso también es bueno destacarlo, pero bueno, cuando se eligen las autoridades nos sentaremos. Nosotros siempre vamos a dialogar, vamos a sentarnos a acordar y vamos a decir las cosas que pensamos desde Córdoba, como lo venimos diciendo en cada una de las tribunas y en cada una de las oportunidades que tuvimos. No coincidimos con la política del gobierno nacional, eso está claro, somos distintos, pero bueno, estamos dispuestos también a colaborar y acompañar en la gobernabilidad, porque el país necesita gobernabilidad, necesita ordenar un rumbo que hoy no lo tiene. Queremos que al país le vaya bien porque a la gente le va a ir bien. Ojalá que todos los pronósticos que hagamos se puedan cumplir. Nosotros somos escépticos porque nos parece que se ha perdido la confianza y la credibilidad en el gobierno y eso es muy difícil de reconstruirlo. Y si no hay confianza en la política y en el gobierno, es muy difícil llevar adelante medidas económicas o medidas de gestión que realmente den resultados. Bueno, me excedí el tiempo, ministro, pero muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ministro, con respecto a esta apreciación que usted hacía de la devaluación de repente al área de agricultura, al área de ganadería, de producción en general, ¿tiene que ver, piensa usted, con una cuestión ideológica que ha tenido siempre el gobierno nacional con el campo? ¿Tiene que ver con una cuestión estratégica? ¿O le encuentra algún sentido? Aparentemente lo han hecho para monopolizar y hacer un ministerio súper, pero es un ministerio súper con poder, ha dejado afuera áreas, bajo el control del ministro de Economía, áreas importantes. Por lo que se está viendo, el ministro de Economía no tiene gente o no conduce o no va a tener demasiada injerencia en la FIP, por ejemplo, o en el Banco Central, el Banco Nación, todos organismos estratégicos para llevar adelante un esquema económico. Lo productivo es relativo y si se lo devalúa, peor todavía. Me parece que tiene que ver a lo mejor con una visión que se tiene del modelo de país que no contempla lo productivo, por lo menos prioritariamente. Nosotros creemos que este país, que es netamente productivo y sobre todo alimentos, necesita tener, sobre todo con los sectores privados, un interlocutor de jerarquía. Y si se devalúa las áreas correspondientes, como el caso de producción y agricultura, eso no va a suceder. Bien, ¿qué expectativas tiene a partir de estos cambios que se han producido dentro del gabinete? ¿Tiene que ver con una cuestión de nombres o tiene que ver con una cuestión de políticas que se apliquen? Yo de nombre no creo que cambie la cosa. El nombre puede ser más o menos importante, pero me parece que si no cambia la estrategia económica y sobre todo la recuperación de la autoridad política, va a ser muy difícil que las medidas que se puedan llevar adelante tengan efecto. Por eso digo, el problema, si bien es económico, tiene una profunda causa en la estructura o la raíz política del problema. Acá hay que recuperar la autoridad política, hay que recuperar al gobierno para poder llevar adelante la credibilidad que la gente está necesitando. Bien, finalmente, usted hablaba de una cuestión de infraestructura. Hay un déficit en prácticamente gran parte de la pampa húmeda, de la pampa semiárida, para lo que es el traslado de semillas, con caminos vecinales, con ruta. Uno hace el tramo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, General Villegas, Rosario, hace el tramo de muchas rutas que realmente está muy deteriorada, la 188, La Pampa, Buenos Aires, por lo menos quienes transitamos, algunas rutas también de la provincia de Córdoba, el sur, precisamente en la ruta 35. ¿Es necesario hoy por hoy invertir para mejorar, diríamos, la accesibilidad a la producción, al traslado de la producción? Totalmente. Si no hay infraestructura, es muy difícil poder conectar absolutamente
las ciudades, los pueblos para sacar la producción y para llegar a los lugares menos poblados también. Pero bueno, tú nombraste todas rutas nacionales, fíjate vos. Y en la mayoría de los casos de provincias productoras de alimentos, en la mayoría de los casos provincias que se les saquea a través de las retenciones un montón de plata. Te pongo el caso de Córdoba. Más de 300.000 millones de pesos se fueron el año pasado en concepto de retenciones a la exportación agropecuaria. Fíjate si esa plata quedara en Córdoba y esa plata fuera cuenta de ganancias, podría destinarse a hacer la infraestructura que se necesita. Se saca la plata, pero en lugar de ser destinada a la infraestructura, se pone en el puerto de Buenos Aires para subsidiar los servicios públicos y que sean mucho más baratos que el resto del país. Estas son las distorsiones, las inequidades, por eso que dista mucho este modelo de generar un país federal. Y en eso creo que hay que recuperarlo. Nosotros en Córdoba, a partir de algunas ideas que hemos llevado adelante con la Mesa de Enlace Provincial a través de un programa de caminos rurales pavimentados, tenemos más de 300 kilómetros de ejecución de caminos asfaltados para sacar la producción. Lo hacemos con el esfuerzo compartido del sector privado y del sector público. Creo que es una forma de ir por otro camino, otro lado. Y bueno, en ese sentido me parece que se pueden lograr resultados. Creo que el país, por eso digo, el diseño del país dista mucho de entender realmente que un país que tiene que generar riqueza necesita, como decías vos bien, infraestructura, y eso es camino, energía, conectividad y un montón de posibilidades para poder crecer en serio y desarrollarlo. Bien, finalmente, hay otra cuestión que siempre desde el sector productivo se plantea, que es la gran presión impositiva. ¿Se puede adecuar finalmente, reducir tanto la burocracia como la cuestión impositiva? Pero por supuesto, hay que sacarle la pata encima al productor, eso está claro. Nosotros en Córdoba, por ejemplo, cobramos por todo concepto impuesto inmobiliario rural solamente. Y el 70% de lo que se recauda va a un fondo fiduciario precisamente para atender lo que yo te decía, para financiar la infraestructura rural y la seguridad rural. Creo que ahí me parece que está un poco la idea de ir por un camino distinto. Mientras tanto, el gobierno nacional le pone la pata encima porque en concepto de retenciones, insisto, no es menor, no hay que naturalizarla. Le mete la mano en serio al productor, más allá que gane o pierda, igual se lleva en el caso de la soja el 33% bruto de lo que produce. Y en el caso del maíz también, en el caso del trigo, en el caso de la lechería, en el caso de la carne. Realmente es inexplicable que existan las retenciones porque no existe en ningún país del mundo. Igual pueden competir. Fíjate vos el caso de Uruguay, Paraguay, Brasil o Bolivia. No tienen retención en la exportación agropecuaria. Tampoco tienen inflación. Provincias, países casi como provincias nuestras que hace 30, 40 años prácticamente eran inviables y hoy pueden tener un potencial enorme. Y eso es porque tienen un modelo de desarrollo productivo reflejado más allá de cualquier circunstancia y cualquier coyuntura. Creo que hay que copiar o inspirarse en las cosas que funcionan bien. Y nosotros no tenemos que irnos demasiado lejos para entender que el problema es a veces de falta de decisión política, o también el problema es que la dirigencia política que nos ha gobernado en los últimos tiempos está más vinculado con el puerto de Buenos Aires que con el interior productivo. Yo no tengo ninguna duda y lo digo siempre, en estos 40 años de democracia, si lo hubiera gobernado el país un santafesino, un mendocino, un cordobés, un pampeano, un entrerriano, seguramente la suerte del país hubiera sido distinta.